Le voy a pedir que me acompañe en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 1 al 5. Colosenses, capítulo 2, versículos 1 al 5. Cuando lo tenga, me puede decir amén. Amén. Bien. Rapidito. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Amén. Si se recuerdan, las semanas anteriores estuvimos viendo el capítulo 1 de Colosenses y pudimos ver el contexto ante el cual Pablo está escribiendo. Él está escribiendo una iglesia que no había fundado, pero a quienes les tenía mucho cariño. Y estaba escribiendo a una iglesia que se encontraba ante una situación de falsos cristos, sincretismo religioso, misticismo por un lado, había muchas influencias griegas y también judías que se estaban permeando en la iglesia. Ante esa realidad, Epafras, que es probablemente el fundador de esa iglesia, acude a Pablo, que estaba en Roma, ¿cierto?, lejísimos, a pedir consejo para ver cómo ayudar a esta iglesia en Colosas. El día de hoy, después de haber visto todo eso, vamos a ver el capítulo 2 y es bastante interesante porque nos va a hablar algunos aspectos que tienen que ver con la vida de nosotros como iglesia, con algo que el Señor desea que nosotros comprendamos respecto a la riqueza que hay en Él, ¿cierto? Y vamos a ver una aplicación práctica de lo que comienza el capítulo 2, porque Pablo en Colosenses 2 ya comienza a dar una serie de advertencias a los hermanos contra las cosas que se estaban levantando. El versículo 1 parte así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo está llamando a los hermanos de manera persistente a que ellos sean conscientes de la lucha que Pablo estaba sufriendo por ellos. Y resulta un poco curioso el hecho de que Pablo le esté de nuevo, porque ya lo había hecho en el versículo 29 y 28 del capítulo 1, diciéndole a los hermanos, siendo majadero en repetirles que él estaba sufriendo y teniendo luchas por ellos. Entonces ahí hay algo muy importante. Pablo era un hombre que tenía luchas por cumplir el ministerio. ¿Se acuerda cuando vimos hace un par de semanas este gráfico, por así decirlo, donde estaba el mensaje en el centro, el ministerio un poco más afuera y el sufrimiento más afuera? Si bien Pablo menospreciaba el sufrimiento en alguna manera, su ministerio llevaba consigo el sufrimiento. Y esto es importante, porque hay algo que le da peso al argumento con el cual Pablo está escribiendo a estos hermanos. En el versículo 28 del capítulo 1, Pablo dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Él anuncia, amonesta y enseña a todo hombre. Y eso implica luchas. Pastor lo mencionó, todo ministerio que nosotros queramos rendir al Señor van a implicar luchas. Y eso es necesario que lo entendamos, porque dentro de la iglesia muchas veces hay frustración o desánimo, desilusión, porque pensamos que todo es un campo de rosa y arcoíris y vamos a andar en nube y nos vamos a abrazar todos los días con los hermanos, ¿cierto? Pero la verdad es que somos pecadores sirviendo a un Dios santo. Por lo tanto, los roces van a existir y los problemas van a estar. Las luchas van a estar. Entonces, miremos lo que dice Pablo. Él llevaba luchas en su cuerpo. ¿Se acuerdan de dónde estaba escribiendo él? ¿De dónde? De la cárcel, en Roma. Y 2 Corintios 11, del 24 al 29, nos da una lista
bastante grande de lo que Pablo había sufrido al llegar a ese punto. Él dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pablo, cuando llegó a este punto de escribir, ya había tenido su tercer viaje misionero, en el cual había partido desde Jerusalén hasta Roma, y entre medio había pasado un naufragio, lo habían golpeado los judíos, había tenido que apelar a César, y había pasado una serie de situaciones en ese viaje y en los anteriores, en los cuales llevaba en su cuerpo literalmente las marcas del ministerio en pos de Cristo. Gálatas 6:17, eso lo puede buscar después, nos dice que Pablo llevaba en su cuerpo las marcas del ministerio que estaba llevando. Ahora, esto es solo una parte de la lucha que Pablo estaba llevando. Había un aspecto físico que se reflejaba en el cansancio, en el hambre, en un cuerpo deteriorado, magullado, lleno de cicatrices por el ministerio que llevaba. Pero también había una lucha y un sufrimiento en el corazón de Pablo. Él escribe a la iglesia, como lo hace en otras cartas, desde la cárcel. Y si usted lee con detenimiento, uno de los grandes deseos de Pablo es poder estar con ellos. Sin embargo, carga ese sufrimiento en su corazón porque está privado de libertad. La misma lista de Corintios nos sigue diciendo, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pablo tenía luchas, por una parte físicas, pero por otra parte tenía luchas en su corazón. Sufrimientos, angustias, lágrimas que derramaba, porque había una carga, un pesar por estos hermanos que ni siquiera conocía, pero que eran la iglesia de Cristo. Ahora, ¿por qué usted se preguntará qué tiene que ver esto con lo que... ¿Por qué Pablo da este énfasis a los hermanos? Quizás para dársela de que él es grande, ¿cierto? Y es un gran apóstol. No. La verdad que Pablo está mostrando todo esto porque está dando mayor peso a la exhortación y al llamado que le está haciendo a los colosenses. Seguramente si usted viniera a alguien que no conoce y le viniera a decir, ya pues Pepito, no estás yendo a la iglesia, pórtate bien, lee la Biblia, oye, mira bien. ¿Cuál es la respuesta que nosotros solemos tener ese tipo de personas que no conocemos? ¿Y este quién es? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Para no decir, ¿y vos quién sois? Entonces lo que viene es un desprecio natural cuando somos exhortados o reprendidos por alguien que no conocemos. Y lo que Pablo está haciendo hasta acá, que se liga al capítulo 1, es diciéndoles, todo esto he padecido por vosotros, mostrándoles que realmente se está preocupando de ellos. Pablo está poniendo un cimiento para después dar una serie de exhortaciones respecto a su comportamiento y a lo que él les va a exigir. Pero no es algo legalista. No es como cuando alguien viene y nos dice, oye, la Biblia dice que te tenés que congregar. Ya, pues congrégate. Chuta, y a veces nos duele, ¿cierto? Y sí, bien, nos están diciendo una verdad, pero este hombre que estaba exhortando a la iglesia no simplemente los estaba reprendiendo, sino que les amaba. Y la manifestación de ese amor era que él llevaba en su cuerpo las marcas del ministerio de Cristo y en su corazón la carga ferviente por ellos. ¿Me entiende? Él estaba preparando el camino para lo que le iba a decir. ¿Cómo luchaba entonces Pablo? Sus luchas físicas, luchas en el corazón y en la práctica orando fervientemente por ellos. Colosenses 1:3 lo dice. Atendiendo y obedeciendo a Dios en lo que requería de Pablo, en obediencia. 1 Corintios 9:16 nos dice eso. Planeando y dirigiendo el programa misionero. A pesar de estar en la cárcel y de no poder ver físicamente a los hermanos, Pablo le escribe en reiteradas ocasiones a Tito, le escribe a Timoteo, que vigilen las iglesias, que cuiden la enseñanza, que aviven el don de Dios en ellos, que levanten ancianos, les da los requisitos. Aunque estaba preso, él sigue pendiente de la obra y del programa misionero.
Él escribe a las iglesias, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón. Pablo siempre está preocupado. En la práctica era su lucha, anunciando, amonestando y enseñando a todo hombre. Pablo, su amor lo expresaba en cosas prácticas como las que les acabo de decir. Ahora, ¿qué motivaba a Pablo, hermanos, a seguir cumpliendo su ministerio? ¿Qué era lo que movía a Pablo a seguir proclamando a Cristo aún a costa de su libertad? Aún a costa de su vida probablemente. Y de hecho murió, cuenta la historia, murió probablemente en Roma. ¿Qué es lo que lo motivaba? Filipenses 3, versículos 7 y 8 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo que motivaba a Pablo a seguir, a luchar, a esforzarse, a sufrir, a derramar sangre y lágrimas, a estar privado, pasar hambre, frío, desnudez, peligros y un montón de cosas, era el amor a Cristo. Él amaba a su Señor. Y por cuanto amaba a su Señor, era capaz de mantenerse firme en la obra que se le había encomendado. Pero no solo eso, él también amaba a los hermanos. En 2 Corintios 12:15 dice: y como en el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. La traducción, Pablo le está diciendo: yo me voy a esforzar y les voy a celar y voy a luchar por ustedes y los voy a amonestar y les voy a exhortar, aunque no les guste. Eso es lo que está diciendo ahí. Aunque me amen menos por hacerlo, pero por amor a Cristo y por amor a ustedes, yo voy a continuar mi obra, voy a seguir adelante. Pablo era un hombre que amaba, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? Tenía un amor tremendo. Tenía motivaciones y convicciones tremendas, pero que nacían de un amor primeramente al Señor. Ahora, como les mencioné, ¿por qué es necesaria esta introducción? Porque muchos en Colosas no conocían a Pablo, porque estaban siendo seducidos por filosofías, por sincretismos religiosos, por mezclas que quitaban a Cristo del centro, que le quitaban de la preeminencia, y Pablo tenía que exhortarlos. Pablo no iba a venir a los colosenses a sobarle el lomo y decirle: bueno, mira, si crea un poco de pensamiento positivo, piensa que va a tener tu empresa, declara que está bien, el Evangelio de Cristo convive con eso. Él no iba a decir eso. Pablo es claro en decir en Gálatas cuando les dice: si alguno les presenta otro evangelio es anatema, es maldición y no hay otro. Y él era claro. Pero a diferencia de lo que vivimos muchas veces hoy, este hombre demuestra con su vida el amor y la pasión y dedicación para venir a exhortar. Por lo tanto, se recibía diferente, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo iba a ser recibida por los colosenses esta amonestación y esta exhortación de Pablo? ¿Ah? Si era con todo este currículum, iba a facilitar que lo recibieran bien. ¿Y qué iba a generar en ellos? ¿Qué creen ustedes que iba a generar en ellos el conocer todo lo que Pablo estaba sufriendo por amor a ellos? ¿Ah? ¿Más fuerte? Un cambio, ¿sí? ¿Ellos iban a estar enojados o iban a estar agradecidos? Agradecidos. Cuando viene alguien y le dice a usted: hermano, he estado orando harto tiempo por usted, usted no se enoja y le dice: ¿qué? ¿Estás orando por mí? ¿Quién te dijo que orara? ¿Cierto? No, por cierto, usted le dice: gracias, hermano, por estar orando por mí, ¿sí o no? Y puede ser que ese sea el camino allanado, ¿cierto? Para que el hermano después nos diga: pero es bueno que te congreguen más. Y cambia la forma en que uno lo recibe, ¿no? Por lo tanto, todo este argumento, todo lo que Pablo viene repitiendo y diciendo, genera en ellos gratitud, levanta su ánimo y muestra sin duda el amor y la dedicación de Pablo, una persona que realmente se estaba preocupando por ellos, que no quería sacar provecho de los colosenses. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿a dónde vamos? El versículo 2 comienza con un para, y es importante que lo veamos, porque dice:
para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En su forma de escribir es un poco rara, pero lo que Pablo está haciendo está ligando el término del capítulo 1, del versículo 29, con el versículo 2. Y el versículo 1 de Colosenses 2, un poco enredado, es como entre medio un paréntesis que refuerza lo que ya venía diciendo. Pero aquí hay un para que nos explica propósito. Es un para que nos está diciendo en el versículo 29 del capítulo 1, Él trabaja, lucha según la potencia que actúa poderosamente en Él ¿para qué? Para consolar los corazones de los colosenses, para que unidos en amor lleguen a comprender las riquezas que hay en el conocimiento pleno de Cristo, el misterio de Dios. ¿Lo sigue? ¿Cuáles son los propósitos de Pablo? Los vamos a dividir en 3 puntos. Que sus corazones sean consolados, que unidos en amor que unidos en amor y que alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Pablo quiere que los hermanos en Colosas y la Odisea cobren ánimo. ¿Por qué debían cobrar ellos ánimo? ¿Qué vemos nosotros hoy día en las noticias respecto a las legislaciones que hay en Chile? Justo hasta antes del cambio de gobierno, ¿qué ley querían meter en nuestro país? Identidad de género, por ejemplo. El aborto. ¿Qué más nos enfrentamos en nuestro país? Muchos de estos regímenes que se asemejan al totalitarismo tienden a coartar cada vez más las libertades del pueblo cristiano. Por lo tanto, hay una presión hoy día ideológica sobre el Evangelio y hay una presión que se puede tornar, dependiendo del gobierno, más o menos fuerte y represiva contra el Evangelio. Eso era lo que los hermanos en Colosas estaban viviendo, pero enfocado en el tema de las religiones falsas, de los falsos cristos, del sincretismo religioso, la presión judía a que ellos se circuncidaran, el misticismo por un lado y los ofrecimientos de falsos evangelios que tentaban a los colosenses. Por lo tanto, Pablo, ¿qué tiene que hacer con ellos? Él sabe que sus corazones deben ser fortalecidos. Y no solo para resistir lo que está viniendo, sino para que ellos también cumplan su misión. Porque estaban en Colosas solo para resistir. ¿Qué cree usted? Nosotros estamos puestos acá para encerrarnos en estas 4 paredes y resistir, ¿cierto?, hasta que el Señor venga. ¿Para eso estamos? No. Al igual que ellos tenían que resistir, pero ellos también tenían que dar la batalla. Él sabe que sus corazones deben ser fortalecidos para resistir las falsas enseñanzas y para impactar con el Evangelio. Ahora, lo tremendo de esto es que Pablo presentó antes su esfuerzo y su trabajo que realiza por ellos. Pablo les está diciendo, ustedes no están solos. De hecho, en lo práctico leemos de la carta que por lo menos Pablo y Epafras estaban preocupados de los hermanos. Esto es una muestra para ellos de que Dios estaba al pendiente de ellos. ¿O no? ¿Quién es el que había orquestado tocar el corazón de este hombre duro y asesino de cristianos y lo había llevado hasta este punto en una cárcel y había tornado su corazón tan tierno que ahora derramaba lágrimas por aquellos a quienes antes perseguía? ¿Quién? ¿Quién es el que amorosamente amonesta a los hermanos en Colosas y les escribe? ¿Quién es este pastor o anciano diligente que se manda un viaje de Colosas muy lejos hasta Roma para buscar a Pablo? Epafras. ¿Quién está sobre todo eso? Dios. Ha sido Dios el que ha orquestado la ayuda y el auxilio para estos hermanos. Entonces, de manera similar, hoy día podemos alentar nuestros corazones, hermanos. Ante todo lo que está ocurriendo alrededor nuestro, ante todo lo que pasa en nuestra sociedad, podemos alentar nuestros corazones. Porque Dios está al pendiente. Y porque Dios está moviendo algunas cosas para que nosotros seamos alentados y consolados. ¿Lo cree usted?
Bueno es el Señor, ¿o no? Unidos en amor. Y esto es curioso, ¿eh? Porque calza muy bien que dice, Pablo está trabajando y luchando y se esfuerza para alentar sus corazones, unidos en amor. Para que comprendan, ese unidos en amor ahí está como un poco extraño. Porque él no está de alguna manera pidiendo explícitamente la unidad, pero sí está apelando a la unidad que ellos tienen. Y no está apelando a cualquier unidad, sino que está apelando a una unidad en amor. Efesios 3 nos da un poco de luz de esto. Efesios 3 del 17 al 19 nos da un poquito más de luz de esto. Porque dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Estas cartas son como un poco paralelas, Efesios y Colosenses, y nos arrojan luz sobre esto. Pablo les está diciendo que el experimentar una vida en comunión y unidad en amor permite comprender con mayor profundidad, anchura y altura a Cristo mismo. Él no solo les está diciendo, ok, resistan, aguanten el embate de las religiones que vienen, sino que unidos en amor, ustedes van a ser capaces de comprender quién es Cristo realmente. Me faltan brazos, ¿cierto? Él es realmente tremendo. Él es realmente grande, sabio, dulce, tierno, sublime, poderoso. Pero esa plenitud no se va a conocer a menos que ellos permanezcan ¿cómo? ¿Unidos? ¿Solamente unidos? Porque hoy día estamos unidos, ¿no? Unidos en amor. Pablo no solo anima a los hermanos, diciéndoles, no están solos, yo estoy trabajando por ustedes, sino que les anima a permanecer en amor porque van a experimentar a Cristo de una manera más profunda. Hay un dicho popular que dice que la unión hace la fuerza, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Lo has escuchado? Bueno, Pablo dice que la unión y el amor es lo que realmente va a fortalecer a estos hermanos. Ahora reflexionemos un poco. ¿Qué pensamos a veces de la vida en comunión, de permanecer en unidad en amor con la iglesia? Porque para muchos, lamentablemente, basta con venir a la iglesia el domingo. Muchos desprecian la vida en comunión, en amor, en unidad. Ellos son cristianos inmaduros. Son cristianos que no comprenden que la unidad en amor es lo que nos lleva a conocer con mayor profundidad a Cristo. Ese tipo de cristianos inmaduros olvidan que Cristo se manifiesta a través de su cuerpo. ¿Cuál es su cuerpo? La iglesia. Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová. ¿Qué envía? Bendición, ¿y qué más? Y vida eterna. ¿Dónde le envía? En el culto del domingo solamente. Bien. ¿Sí? ¿No? ¿Dónde le envía? Donde los hermanos habitan juntos, que es el símil de estar unidos en amor. ¿No decía ya el salmista que la comunión de los hermanos, Dios va a enviar bendiciones profundas? Pablo sabía que no bastaba con animar a los hermanos en un sentido personal, en un sentido de ellos y Dios solamente, que es lo principal, sino que los está animando a que ellos miren a sus hermanos y se unan en amor. Mi pregunta es si nosotros queremos conocer a Cristo en profundidad. Porque cuando no lo estamos haciendo, vienen cosas del mundo a tomar el lugar de Dios en nuestro corazón. Y nos comenzamos a deleitar más en cualquier cosa, menos en Cristo. Nos deleitamos más en una película, nos deleitamos más en la familia, que es lo que Dios nos ha dado y es bueno. Pero nos roba el lugar de Dios muchas veces. Nos deleitamos en el trabajo, en las posesiones, en los afanes. ¿Por qué? Hermanos, Dios está dispuesto para que lo disfrutemos. El Dios que tenemos no es un Dios que está ahí sentado en el trono y dicen, ya, a ver, tráigame la ofrenda,
No me gustó, anda para allá, a ver si esa ofrenda me gusta. Y nosotros estamos ahí sirviendo con miedo, ¿cierto? Llegando delante de Dios, atemorizados para que Él le guste nuestra ofrenda. Dios desea que nosotros nos alegremos y nos deleitemos en Él. ¿Qué es lo que más le gusta a un padre con sus hijos? ¿Que le muestre buenas notas? ¿Que solo se porte bien? ¿O no les gusta? A mí me encanta cuando llego a la casa y la Abby sale corriendo y se cuelga en mi cuello y me dice, te amo, te echaba de menos. Con eso yo estoy pagado. Así es Dios, hermanos. Él se deleita y desea que nosotros nos deleitemos en Él. Pero quiero que comprendas bien que no vas a comprender la profundidad, la anchura, la altura del amor de Cristo, de quién es Él, a menos que vivas en unidad, en amor con la iglesia. No lo vas a hacer. Puedes venir a la iglesia y vas a disfrutar de bendiciones sin duda. ¿Vas a sentir la presencia de Dios aquí en tu casa? Sin duda, porque Él es un Dios personal, lo vas a tener. Pero no vas a experimentar la plenitud de las bendiciones que hay, y eso quiero que lo entiendas. Cada domingo que alguien se para acá y hace un llamado, no es majadero porque sí, diciendo, hermano, venga a los grupos de conexión, haga el esfuerzo. Él está diciendo, hermano, si quieres disfrutar realmente de quién es Cristo, entonces necesitas estar con tu hermano, unido en amor. ¿Dónde vemos la manifestación del amor de Dios? De Cristo mismo, ¿dónde? En el cuerpo. Es cierto que Dios nos consuela muchas veces cuando oramos, pero ¿cuántas otras no hemos recibido consuelo de parte de algún hermano? ¿Alguien ha sido consolado por algún hermano? ¿Alguien ha sido animado por algún hermano? ¿Alguien ha sido reprendido por algún pecado con algún hermano, lo que trae sanidad? ¿Sí? Amén. Ayúdanos, Señor. Hermanos, Dios manifiesta su plenitud cuando nosotros estamos unidos en amor. Eso usted tiene que entenderlo. Lo que tiene dos aristas, porque si no deseamos conocer a Cristo en profundidad, hay un problema en nuestros corazones grave respecto a nuestra relación con Dios personal. Pero si deseamos conocer a este Dios en plenitud y no deseamos estar con la iglesia, hay un problema igual de grave, porque no hemos comprendido lo que Él nos está diciendo. De hecho, en Juan 17, 20, 21, Él ora y Él ruega al Padre y dice, para que sean uno, como tú y yo somos uno. Él clama, Cristo clama por la unidad de la iglesia, y una unidad que se basa en el amor. Esto es lo que Pablo está diciendo. Esto es lo que Pablo está llamando a los hermanos en Colosa. Y sigue reforzando la idea. Porque le dicen, oigan, unidos en amor, dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Todas las riquezas. ¿Qué hacen las religiones falsas hoy día? ¿Qué le ofrecen al hombre? Prosperidad. ¿Qué más ofrecen? Parar de sufrir. ¿Qué más ofrecen? Tranquilidad, ¿no? Meditación. ¿Sí? Se está quemando la casa, pero estoy tranquilo. ¿Sí? Todo eso es nada en comparación a las riquezas que hay en Jesús. Nuestra prosperidad, nuestro éxito, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría humana, que de repente abundan las frases ahí, ¿cierto?, que aparecen en Facebook con mensajes como, oye, este compadre es sabio. Pero eso es nada en comparación a los sabios de nuestro Dios. Y Pablo les está diciendo, oye, yo quiero que alienten sus corazones, quiero que unidos en amor juntos descubran las riquezas que hay. Si yo le dijera, hermano, esta iglesia está construida sobre una mina de diamantes, botemos los muros y empecemos a acabar todos juntos. Una mina de diamantes, ¿se imagina lo que es eso? ¿Cuánta riqueza económica hay en eso? Bueno, el llamado es similar, solamente que nos está diciendo comiencen a mirar juntos a Cristo, porque en Él hay mucha más riqueza de las que ustedes comprenden. Mucha más riqueza de la que los judíos, o el gnosticismo, o el henelismo, o la cultura griega les puede dejar, o los romanos, o quienes sean. En Cristo realmente hay riqueza.
Y lo refuerza Pablo. Nuevamente lo refuerza en el versículo que sigue. Dice, en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto es lo que todos buscan. El santo grial, el número millonario, la última Coca-Cola del desierto, esto es. Cristo. No es un número de la lotería. No es que usted repita un mantra. No es que usted trate de ser buena persona para que Dios le pague bien y le vaya bien en la vida. No, es Cristo. Él es el secreto. En el verso 3, Pablo nos dice lo que todos buscan. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y aquí este todo no es alegórico, es un todo absoluto. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? ¿En quién? ¿Algunos? Todos. Muy por el contrario de lo que el misticismo y el sincretismo religioso mostraban a los hermanos en Colosas, Pablo declara que la fuente más rica es Cristo. Ni el culto a los ángeles, ni la mezcla judío-cristiana, ni el sincretismo religioso, ni ciencia, ni meditación, ni el escepticismo, nada se compara a Cristo. Él es la fuente de la cual brotan toda sabiduría y conocimiento verdadero. No hay comparación. No es un título de una universidad. No es un estudio teológico. No es MacArthur. Ni Piper, Oscar. No es Sproul. No es Spurgeon. Es Cristo. Él es la fuente del conocimiento y sabiduría verdadero. Absoluta. No hay nadie fuera de Él. Y en un mundo donde los hermanos se encontraban ante una gran plenitud de pensamiento y desarrollo filosófico, Pablo vuelve a darle la preeminencia a Cristo. Él vuelve a levantar en esa iglesia y decir, Cristo es superior. Cristo es más grande, más sabio, mejor que todo lo que ellos le podían ofrecer. ¿Me sigue? Amén. Isaías, ya lo decía, Isaías 55:5. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios está a otro nivel. Job dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Job 12:13. Proverbio nos declaraba ya, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Ahí está hablando de la sabiduría. Él es. No estamos hablando, hermanos, de que Dios es sabio, simplemente. Él lo es. Estamos diciendo que Él es la fuente de sabiduría. Él es la fuente. No es que Él sea sabio, Él es la fuente. En su sabiduría Dios hizo de los judíos y gentiles un solo pueblo. ¿O no? Eso nos dice la Escritura en Efesios 2:14. En su sabiduría satisfizo su demanda de justicia que clamaba la muerte de todos los hombres, al entregar a su propio Hijo a morir en una cruz, en su sabiduría. En su sabiduría trazó un plan perfecto, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la caída de la misma. No hubo un plan B. Dios no tomó una acción cuando dijo, chuta, el hombre, ¿qué voy a hacer? Ya, voy a idear. Dios en su sabiduría ya sabía lo que iba a pasar y ya había determinado el camino que iba a correr. De esa sabiduría estamos hablando. Él trazó ya había trazado Dios un plan para que Epafras y Pablo, entre otros, ayudaran a la edificación de los hermanos en Colosas, en la Odisea y en otros lugares. Dios en su sabiduría ya había planeado que ustedes estuvieran acá hoy día. De esa sabiduría estamos hablando. De la sabiduría que nos muestra su palabra como el foco de consuelo y aliento en los momentos difíciles. De la sabiduría que desciende de lo alto. Y Pablo es contundente en mostrar que nada se compara a Cristo. Toda sabiduría humana, ciencia, conocimiento, meditación o lo que sea, es una sombra deformada y paupérrima de lo que en realidad es Jesús. ¿Lo creo, no? Yo me pregunto si la situación que enfrentamos nosotros hoy día será diferente. ¿No hay un montón de filosofía, de pensamientos ateos, de pseudociencia que pululan por ahí? En las universidades, movimientos ideológicos tratando de mostrar que hay otras cosas superiores a Cristo. Por eso esta carta es tan importante, hermano.
Porque nos muestra a nosotros, al igual que les mostró a ellos, que Cristo sigue siendo preeminente hoy como lo fue entonces. ¿Amén? ¿Lo cree? La ciencia y la filosofía ateas hoy día se han levantado para ofrecer felicidad, prosperidad y vida larga al hombre. Ellos claman que pueden satisfacer todas las necesidades. Pero nada de eso nos va a satisfacer. Nada de eso nos va a saciar. Nada de eso nos va a enriquecer como Cristo es capaz de hacerlo. Él sigue y seguirá siendo la fuente de verdadera riqueza y fuente de saciedad para todos los hombres en todos los tiempos, para siempre. ¿Sí? ¿Nos queda esta idea de lo que Pablo está haciendo entonces? Él está exaltando a Cristo nuevamente. Él no está diciendo, ok, vamos a tomar apologética 1, 2, 3 y 4 y van a quedar peritos para rebatir a todos los que se levantan. Él le está diciendo, mira, no pierdan tiempo en eso, miren a Cristo. Y búsquenlo, pero no solos, búsquenlo unidos en amor. Y van a encontrar todas las riquezas que hay en Él. Y cuando se sacien en Él, no van a querer saciarse de nada más. C.S. Lewis decía en uno de sus escritos, he comprendido que si nada de esta tierra me sacia, entonces estoy hecho para vivir en otro mundo. ¿Qué está diciendo él? Que si hay algo, y en realidad es así para los cristianos, que nada de esta tierra nos puede satisfacer. Y eso clama y nos muestra que sin duda fuimos creados para una gloria superior, que es Cristo. Amén. El problema es si nosotros hoy día nos estamos saciando de las cosas de este mundo. Ahí es donde tenemos que prestar atención. Para finalizar, en los versículos 4 y 5, Pablo está mostrando algo tremendo. En parte está dando el pie a lo que va a ser una serie de amonestaciones y advertencias a los hermanos, pero hay algo que quiero destacar, y es la comunión que él está viviendo. Él le dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, versículo 4 de Colosenses 2. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando de vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Él dice, cuídense, nadie los engañe, estén atentos, tengan a Cristo como su foco, su objetivo, su anhelo. Daniel ya decía muchos años antes, el profeta Daniel, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Aunque haya engaños, y hermanos, los va a haber, el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué va a hacer? Se va a esforzar. Es que el grupo me queda tan lejos y es viernes en la tarde. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es que tuvo una semana terrible, necesitaba descansar hoy día. Dios conoce los corazones, yo no quiero ser legalista con esto. Solo quiero decir que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, porque entiende la riqueza. Luego Pablo da inicio a una serie de advertencias y exhortaciones, pero entre medio de eso él menciona en el versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo declara algo tremendo. En un sentido teológico, correcto, todos nosotros vivimos en una unidad del Espíritu porque somos parte de un cuerpo cuya cabeza es Cristo, ¿sí? Y eso es algo que es así, ¿ya? Es un principio, una verdad que nos muestra la Escritura. Pero Pablo con esto les está diciendo algo un poco más íntimo. Pablo no está queriendo reforzar simplemente una enseñanza teológica para que ellos en su mente sepan y digan, ok, todos somos uno, estamos unidos en el Espíritu, bien. Sino que Pablo está mostrando algo más íntimo, algo más amoroso. Él está mostrándoles a todos los hermanos algo así. Estoy con ustedes para ayudarlos, para animarles, para gozarme con sus victorias, para entristecerme con sus tristezas, para compartir la misma esperanza, el mismo dolor y el mismo sufrimiento. Pablo va un paso más allá.
Él no está diciendo pórtense bien porque Dios nos mira a todos y como somos uno, él sabe, así que cuídense. Él le está diciendo, hermanos, su dolor es mi dolor, su sufrimiento es mi sufrimiento, su angustia es mi angustia y sus gozos son mis gozos. Él está hablando de una comunión íntima que se generó mediante el amor por Cristo. ¿Me siguen? La unidad que Pablo revela va mucho más allá de un frío rigor teológico. Brota un amor sincero y genuino por los hermanos. En Corintios lo dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pablo tenía un peso por los hermanos, un amor que iba mucho más allá del simplemente saber que eran sus hermanos y amarlos, sino que él realmente estaba comprometido y compenetrado con ellos, porque los amaba. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Quizás pasa en otra iglesia y no acá. Pero quizás hay alguien que esté pensando, qué tremendo es Pablo. Era un tremendo pastor. Un tremendo consejero. Y lo era. Desearía tener un pastor así. Si yo tuviera un pastor como Pablo, hoy mi vida espiritual estaría por las nubes. Son pensamientos que a veces se dan. Sin embargo, ese pensamiento es carnal y es inmaduro. ¿Por qué? Porque Pablo mismo declara en Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y hermanos, déjenme decirles que esa misma gracia que obró en Pablo es la gracia que obra hoy en nosotros. Por lo tanto, no necesitamos a Pablo. Necesitamos a Dios, en aquel que nos enseña y nos dirige. Y su gracia está dispuesta. Bendito sea el Señor, hermanos, que no nos ha abandonado. Nos puso como un cuerpo. Y aunque este cuerpo es imperfecto y a veces se resquebraja como el barro, ¿cierto? Es un recipiente de la gloria y la gracia del Señor. Eso es lo tremendo. Él usa instrumentos de barro para manifestar su gloria. Quiero resumir. Vimos cómo Pablo anima a los colosenses a través de mostrarles las luchas que él vive, ¿cierto? Vimos el propósito para el cual Pablo le escribe, que es alentar sus corazones y desafiarlos a que ellos quieran buscar las riquezas que hay en Cristo. Y vimos cómo Pablo expresa una sincera comunión. Pero antes de que terminemos, por favor, reflexionemos en esto. Y esto es súper importante. ¿Somos conscientes de que hay gente que está luchando por nosotros? Hay gente que ora por nosotros. Hay gente que ora por usted. Hay gente que nos amonesta, nos exhorta y nos reprende. Hay gente que se dedica a aprender para enseñarnos. Hay gente que sufre penalidades con el fin de vernos madurar en Cristo. Gente que no necesariamente está siempre diciéndonos, estoy orando por ti. ¿Sí o no? Porque a veces como que necesitamos ver para sentirnos amados. El hermano me ama porque me dijo que oraba por mí. Pero no vemos lo que hay por detrás. Y no somos conscientes de que hay gente que está orando y rogando. Y gente en esta iglesia y gente en otros lugares. Y Cristo mismo oró por nosotros cuando dijo, y Padre, yo no oro solamente por esto, sino por los que han de creer por la palabra de esto. Entonces, si usted necesita sentirse amado, sepa que Cristo ya oró por usted. Y si no fuera suficiente, Él tiene hoy día hombres y mujeres orando también por su vida. Aprendiendo para enseñarle. Capacitándose para capacitarle. ¿Qué significa esto? Que necesitamos ser agradecidos de Dios por las personas que Él pone en nuestro camino. Porque por imperfectos que sean, son enviados suyos para nuestra edificación. Amén. Segunda reflexión. ¿Comprendes que solo podrás conocer en profundidad a Cristo por medio de la unidad en amor con tus hermanos? O sea, de verdad, no hay otra forma. Hermano, no tengo nada que venderles que no sea esto como una medida para que ustedes ganen este conocimiento de Cristo. No los voy a enviar a que se matriculen en un instituto teológico.
ni les voy a dar un libro de teología sistemática para que conozcan más a Cristo. La simpleza está en estar unidos en amor y ahí Cristo se va a manifestar. ¿Lo comprende? No lograrás un conocimiento acabado de Cristo por medio de estudios teológicos solamente. Sí sirven, estoy diciendo solamente. No lo lograrás asistiendo a la iglesia solo un domingo a la semana. No lo van a lograr. Aunque oren mucho y se pelen las rodillas, y aunque lean de tapa a tapa todos los días y permanecen solos, no lo van a lograr. Porque Dios no quiere que se logre así. Porque Él quiere que se logre en unidad, en un cuerpo unido, compenetrado en amor. Por lo tanto, vuelvo a ser majadero. El tema de la participación en un grupo de conexión es una invitación a que hagan algo más en la semana, hermanos. Si quieren crecer en Cristo, es parte fundamental. Si no, no lo van a experimentar. Tercer y último punto. ¿Estamos buscando en Cristo las riquezas de la sabiduría y el conocimiento? Porque puede que el trabajo nos ofrezca hoy día satisfacción y riquezas. Y lo hace. Quizás tenemos una carrera universitaria rondando como el foco de nuestra vida futura para sustentarnos y ser felices y poder mantener a nuestra familia. O quizás de hecho estamos pensando en la meditación o el pensamiento positivo para tener éxito y prosperidad y sacamos algunos versículos de la Biblia, ¿cierto?, fuera de su contexto y los utilizamos para mentalizarnos de que todo va a estar bien. Pero la verdad, hermanos, es que la única fuente de esa riqueza inagotable es Jesús. No hay otro. Y en este punto sí puedo decir, no es su hermano, no es su hermana, es Cristo. Él es la fuente inagotable. Él es el que sacia. Él es el que deleita. Él es el que llena el corazón. Entonces yo le invito que por favor reflexionemos. Que por favor miremos en lo profundo de nuestro corazón y veamos si nos está llenando más ver una película o estar con la familia que estar en comunión. Y no estoy diciendo que esté mal ver una película o estar con la familia. Por favor, no me malinterprete. Estoy diciendo que Cristo es la fuente que sacia. Y no hay otro que sacie como Él. Todo lo demás va a ser pasajero. Por lo tanto, la invitación, hermano, es a que usted sea desafiado a perseguir a Cristo como la fuente que le va a saciar. Pablo es un ejemplo de ello. Cárceles, prisiones, angustias, azotes, violencia, traiciones, sufrimiento, pero él estaba gozoso. ¿Sabe por qué? Porque él bebía de la única fuente que llenaba su corazón, Cristo. ¿Estamos bebiendo nosotros de esa fuente hoy? Esa es la invitación que yo le hago. Póngase en pie, por favor. Colosenses 2, versículos 9 y 10, los vamos a ver en un par de semanas. Por favor, grábese esto, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, mira a su hermano y dígale, ¿y tú? ¿Le dijo? Y vosotros estáis completos en Él. Y vosotros estáis completos en Él. Cristo es suficiente. Él es suficiente. En Él tú tienes plenitud. En Él tú estás completo. Todo lo demás son añadiduras. Todo lo demás son bendiciones o lo que sean, pero nada es comparable a Cristo y la plenitud que hay en Él. Amén. Entonces oremos al Señor.